Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia de España. En concreto estamos hablando de la Guerra Civil Española y del levantamiento del 18 de julio. En esta parte segunda. Para Mola, el principal problema radicaba en el propio ejército, porque la mayoría de los oficiales no estaban dispuestos a involucrarse en empresas desesperadas que fácilmente podrían conducirlos a la ruina. El régimen republicano aún no había caído en manos de revolucionarios y la Constitución seguía diciendo y siendo ley, aunque estuviera cada vez menos vigente. Gran parte de los militares parecían estar dispuestos a seguirle el juego a hazaña. Pasados unos cuantos meses, los revolucionarios podrían moderarse y la crisis amainaría. Durante la generación anterior, el activismo militar había resultado catastrófico, lo cual hacía que la mayoría de los oficiales estuvieran todavía menos ansiosos de volver a saltar a la palestra. Además, la feroz propaganda de la izquierda dejaba claro que a los rebeldes derrotados no se les trataría con la misma indulgencia que en ocasiones anteriores. Así que muchos posibles sublevados, como General Franco, solo se comprometerían cuando consideraran que era realmente más peligroso no levantarse en armas que hacerlo, situación esta que no maduró hasta mediados de julio. La conexión con las asociaciones civiles era escasa. Ni los monárquicos ni la CEDA disponían de fuerzas paramilitares y para Mola ambos grupos eran unos fracasados como fiables. Aunque en la conspiración no participaron dirigentes de ninguna formación de derechas, en los últimos días Gil Robles ofreció apoyo económico a Mola y ordenó a sus seguidores de la CEDA que colaboraran totalmente con el ejército si se producía un levantamiento armado. Entre los involucrados en la acción directa, el principal grupo antiizquierdista era Falange, pero su carismático y joven líder, José Antonio Primo de Rivera, no confiaba en el ejército y hasta el 29 de junio no aceptó involucrarse plenamente en la sublevación militar, pero limitando la cooperación a los siguientes 11 días. Los carlistas sí tenían un contingente paramilitar de voluntarios, pero el 9 de julio su negativa a aceptar los presupuestos políticos de Mola llevó a este a pensar que la conspiración acabaría en fracaso y que él se vería obligado a cruzar disfrazado los Pirineos. Franco, uno de los principales mandos militares, se mostró remiso. Aunque monárquico de convicción, en 1931 había aceptado la necesidad de una evolución política más democrática, identificándose posteriormente con el centro y la derecha moderada. Su papel como coordinador de las operaciones militares contrarrevolucionarias en las Asturias de 1934 y su actitud posterior como jefe del Estado Mayor durante el gobierno de Gil Robles entre 1935 y 1936 le convirtieron en un hombre marcado para la izquierda. Y durante varios meses, en parte, había esperado que le detuviera, algo que no ocurrió. En su nuevo puesto de comandante general de Canarias, recibió clases particulares de inglés, bromeando con su esposa y su hija con que el estudio de idiomas le daría algo que hacer en la cárcel. Su consejo para Mola fue que solo se recurriera a la sublevación armada en caso de extrema necesidad, puesto que en su opinión la situación no era desesperada. Durante algunos meses la conspiración siguió su camino sin Franco. En realidad, él, como la mayoría de los conjurados, estaba practicando un doble juego. El 23 de junio escribió una carta personal a Casares Quiroga, insistiendo en que el ejército era mayormente leal, algo probablemente correcto en ese momento, pero instando al presidente del gobierno a que adoptara una política de mayor respeto hacia el estamento castrense y hacia el orden público. No hubo respuesta, y en esa época fue cuando Franco indicó por primera vez que aceptaría participar en el levantamiento, aunque las dudas todavía le carcomieran. Parece que el 12 de julio todavía estaba enviando un mensaje urgente a Mola para decirle que aún no había llegado el momento de sublevarse. Muchos oficiales solo actuarían si se lo mandaban directamente a sus superiores, algo improbable porque casi todos los puestos de mando se habían depositado en manos de generales susceptibles de rechazar la sublevación. Además, la organización de la misma seguía adoleciendo de fundamentos principalmente preventivos.
Parecía que solo se podría organizar con éxito una contrarrevolución ante una amenaza revolucionaria madura. Sin embargo, no había indicios de que la extrema izquierda fuera a promover una toma directa del poder. El desorden económico era grande. En ciertas zonas la violencia era considerable y el gobierno dejó más claro que no sería imparcial y que no se impondría la ley. Sin embargo, la izquierda estaba dividida y no existía ninguna acción revolucionaria cuyo objetivo fuera la toma del poder. En estas circunstancias, el secuestro y asesinato de Calvo Sotelo tuvo un efecto electrizante, proporcionando el catalizador para transformar una renqueante conspiración en una poderosa sublevación que podría desatar una guerra civil de grandes proporciones, aunque pocos previeran la magnitud del conflicto posterior. Quien mejor ha descrito el impacto de ese hecho fue el capitán Jesús Pérez Salas, que se mantendría fiel a la República hasta el final. Sin embargo, como ya se ha indicado, el gobierno no hizo tal cosa y no tomó medidas eficaces, quizás en parte por el veto de los socialistas que protegieron a los asesinos, salidos principalmente de sus propias filas. La reacción que esto suscitó fue espectacular. Ya parecía más peligroso no sublevarse que hacerlo. Pocas horas después de conocer la noticia, Franco cambió de idea y envió un mensaje a Mola trasladándole su apoyo firme a una inmediata sublevación. 2 días después, los líderes carlistas comprometían también por primera vez todas sus tropas en la conjura. Durante los 30 años siguientes, partidarios de la sublevación militar esgrimirían documentos falsos para afirmar que el asesinato de Calvo Sotelo no era más que el preludio de un complot comunista para tomar el poder unas semanas después. Sin embargo, no había ningún plan concreto a ese respecto. Aunque hubieran querido, los comunistas eran demasiado débiles para hacer tal cosa. Pero todos los grupos revolucionarios habían proclamado que los días del régimen parlamentario estaban contados y que esperaban que en un futuro próximo se estableciera un régimen revolucionario, posición esta que se perfiló y en algunas ocasiones describió con detalle en múltiples declaraciones públicas. Nadie sabe qué habría ocurrido en realidad si los militares nos hubieran sublevado. Posteriormente se especuló mucho con las razones que explicaban que el gobierno republicano de izquierdas no hubiera tomado medidas expeditivas para impedir la sublevación, algo que Franco en cierto modo esperaba. La conspiración no era precisamente un secreto. El gobierno desconocía pormenores esenciales, pero ciertos contactos civiles importantes habían sido detenidos y se había identificado a algunos de los participantes directos en el complot, aunque no a Mola. En realidad, el gobierno había tomado bastantes medidas para imponer la disciplina en el ejército. Había cambiado a casi todos los altos mandos y gran parte de los generales con cargos de responsabilidad eran, y así lo demostrarían los hechos, leales a la República. Miles de civiles derechistas habían sido detenidos, a menudo por razones poco sólidas, y también varios oficiales y algunos de los principales conspiradores estaban bajo vigilancia, aunque fuera parcial. Azaña y Casares Quiroga tenían razones de peso para no ir más allá. La apuesta de Azaña, consistente en explotar una alianza con la izquierda revolucionaria para defender una república parlamentaria no revolucionaria, pero sí izquierdista, constituía un riesgo dudosamente calculado que situaba al gobierno entre dos fuegos. Era una política que se basaba en el mantenimiento del Frente Popular, pero el gobierno siempre corría el peligro de convertirse más en su prisionero o rehén que en su aliado. No había que descontar por completo la posibilidad de ruptura con la izquierda revolucionaria, aunque Azaña y Casares Quiroga estaban decididos a no ser responsables de precipitarla. Sin embargo, de producirse esa ruptura, solo se podría neutralizar del todo a los revolucionarios en las calles, si en los cuarteles había un ejército relativamente fuerte. Por otra parte, los republicanos de izquierda desdeñaban políticamente a los militares, considerándolos un tigre de papel. En consecuencia, Azaña y Casares creían en la sensatez de su política respecto al ejército. Se habían tomado algunas medidas, y bien podía ser que el peligro de las derechas, consideradas una fuerza agotada, ya en el basurero de la historia, estuviera sobrevalorado.
Para el ejército, lo más fácil habría sido actuar entre octubre de 1934 y febrero de 1936, cuando la izquierda estaba impotente, pero nada se había hecho entonces. Según el gobierno, una política de neutralización de los militares, más enconada, habría podido cristalizar una determinación meramente latente, dejando al mismo tiempo al gobierno indefenso frente a la extrema izquierda. Era tan frecuente que ésta calificara el papel del gobierno como de Kerensky español, que según la memoria de un socialista, Casares Quiroga, colocó una fotografía del líder ruso en su oficina para recordar que debía evitar su suerte. En junio se tomaron varias medidas para relajar las tensiones con el ejército, pero esos gestos no supusieron ningún cambio real de política. Sin embargo, al llegar el mes de julio, el gobierno comenzó a considerar inevitablemente algún tipo de reacción violenta castrense, aunque siguiera sin ver en ella una gran amenaza. Hay testimonios que indican que el 10 de julio Casares Quiroga informó por primera vez a su Consejo de Ministros de la existencia de una conjura militar, que podría estallar en las 48 horas siguientes. Casares podría haber abortado la acción mediante detenciones inmediatas, pero al carecer de pruebas concluyentes respecto a los cabecillas, no podría haberlo sometido a un proceso judicial eficaz. Esas sutilezas no fueron un obstáculo en el caso de los falangistas y los civiles de derechas, pero el gobierno sí creía necesario tratar al ejército con una corrección constitucional, que no solía dispensar a los civiles. De ahí la decisión de esperar a que explotara la rebelión, para después aplastarla por completo. En realidad, el gobierno se tomaba más en serio la posibilidad de otro levantamiento anarquista, o incluso la táctica que entonces seguían los comunistas de infiltrarse en el cuerpo de suboficiales. Parece que la última advertencia que dirigió a los mandos militares españoles en Marruecos tenía que ver tanto más con esa infiltración como con el peligro de abierta sublevación militar. El plan, pergeñado por Mola, seguía una peculiar sucesión de fases. La sublevación se iniciaría en el protectorado marroquí y en el sur de España, entre el 17 y el 18 de julio, y en las siguientes 48 horas se produciría el levantamiento en el resto de las plazas peninsulares. Era una táctica extrañamente dilatoria, más propia de un pronunciamiento decimonónico que de un golpe de Estado del siglo XX, pero Mola no tenía esperanzas de poder llevar a cabo un puro y simple golpe de Estado. Llegó a la conclusión de que los rebeldes no tendrían fuerza suficiente para hacerse con las ciudades principales, sobre todo con Madrid, y que más bien debían acometer una insurrección general que después se centrara en la toma de la capital y otros baluartes izquierdistas. Se calculaba que toda esa operación se prolongaría durante no más de 2 semanas. El prematuro descubrimiento de la conjura la precipitó en Marruecos. El prematuro descubrimiento de la conjura la precipitó en Marruecos poco antes de las 5 de la tarde del viernes, 17 de julio. Casares Quiroga ordenó inmediatamente al comandante principal de protectorado que sofocara con mano dura la rebelión y convocó una reunión del Consejo de Ministros para esa misma noche. Según la mayoría de los testimonios, al día siguiente admitió que los rebeldes podrían hacerse con todo el protectorado marroquí, pero no se equivocó al pronosticar que una armada leal impediría que las unidades de combate más veteranas llegaran a la península. Casares parecía confiar en que cualquier rebelión que tuviera lugar en la península podría sofocarle al gobierno con sus propias fuerzas. Decidido a no ser un nuevo Kerensky, rechazó todos los llamamientos que instaban a armar al pueblo. Desde la noche del 15 de julio se habían visto algunas patrullas socialistas y comunistas en las calles de Madrid, en tanto que la CNT había comenzado a enviar las suyas todavía antes a Barcelona. Sin embargo, ninguno de los movimientos obreros tenía una milicia paramilitar de peso y veía en el gobierno la fuente principal de armamento, aunque en Barcelona la CNT ya había comenzado a buscarlo más seriamente. Solo los comunistas, a pesar de que su objetivo era evitar la guerra civil, estaban mejor preparados para la misma gracias a las Mao.